Hola, Dios les bendiga, les mando un saludo. Espero que tengan una semana llena de bendiciones. Hoy en este día quiero hablar de una verdad que es un poco profunda y que yo hubiera querido haberla sabido en mis primeros años cuando empecé a caminar con Cristo. Hubiera querido que cuando empecé me lo hubieran enseñado y me lo hubieran explicado, porque es una verdad que nos va a dar una perspectiva completamente diferente sobre la vida cristiana. Porque pienso que parte de nuestras dudas, de nuestras inseguridades, de nuestros fracasos en ciertas áreas de nuestra vida cristiana tienen que ver en que traemos el molde viejo de percepción y de pensamiento a este nuevo camino. Y por eso es que la Biblia nos dice que nosotros tenemos que renovar nuestra mente para que conozcamos realmente cuál es la voluntad de Dios, cómo es que Dios opera, para que podamos entender el propósito de Dios. Porque no podemos entender el propósito de Dios, ni las maneras de Dios, ni cómo obra Dios, ni opera en nuestras vidas con una mente vieja. Entonces, esto que voy a hablar hoy en este día es un tanto profundo, pero yo sé que nos va a ayudar para que comprendamos cómo es que opera realmente la vida cristiana. Y quiero empezar por ahí, porque a veces pensamos que la vida cristiana tiene mucho parecido a nuestra vida antes de Cristo, a nuestra vida sin Cristo. Y como que hay conceptos que se nos hacen muy difíciles, como por ejemplo cuando vamos a una cultura que es totalmente diferente a la nuestra. Voy a hablar, por ejemplo, la cultura hindú. Hay muchas cosas en la cultura hindú que son una grosería y una ofensa que para nosotros en nuestra cultura no lo es. Como por ejemplo, para ellos mostrar la planta de los pies a alguien es una grosería, una ofensa muy grande, una deshonra. Y para nosotros eso no tiene ningún tipo de relevancia. Entonces a eso me refiero. Y cuando nosotros llegamos allá, por ejemplo, llegáramos allá por algún motivo, ese choque cultural no nos permitiría fluir de pronto en un ambiente laboral o en un ambiente familiar o con amigos, porque nuestra mentalidad es totalmente una mentalidad de Occidente, totalmente nada que ver con la mentalidad de ellos. Y así es en el reino de los cielos. Muchas veces nos cuestan ciertas cosas, pero es porque tenemos una mentalidad que no va conforme a lo que Dios dice en la Escritura. Conceptos que para nosotros estamos totalmente ajenos a ellos cuando venimos a Cristo, pero ahora que estamos en el Señor nos los va enseñando poco a poco, y de esto se trata este camino, de siempre ir creciendo, de siempre ir aprendiendo. Y a medida que crezcamos, conozcamos, se va haciendo todo tan diferente, la manera como percibimos, la manera como enfrentamos los problemas, la manera como nos enfrentamos a este mundo, a este tiempo difícil que estamos viviendo como humanidad y como iglesia. Porque yo creo que sí, que somos la iglesia del último tiempo. Y entonces lo que les quería hablar a ustedes hoy es que es muy importante que nosotros entendamos que la vida cristiana no ha sido hecha para vivir en nuestras propias fuerzas. Y pienso que ahí radica una de las cosas que no entendemos bien, y por eso tenemos tanto miedo, por eso tenemos tanta frustración muchas veces. Porque nosotros pensamos que va a llegar un momento donde nosotros vamos a ser enseñados y capacitados de tal manera donde ya no vamos a necesitar de ayuda, sino que vamos a andar en una seguridad completa, y es una seguridad que se va a basar en nuestro intelecto, en nuestra capacidad, en nuestros recursos. Como que Dios nos va a bendecir de tal manera y nos va a dar una sabiduría de tal manera que eso nos va a hacer sentir seguros. Pero realmente la vida cristiana no es del todo así, sino que siempre
vamos a necesitar constantemente de la gracia y del poder de Dios. Así ha sido diseñado. La vida cristiana no ha sido diseñada para que llegue un punto donde tú te sientas seguro en todas las áreas, donde a ti no te falte nada, donde tú sientas que eres fuerte en todo, donde tú tengas una fortaleza y una seguridad de hacerlo todo absolutamente, que eso es lo que estamos esperando. Y entonces a veces sentimos algunas frustraciones o algunos temores cuando nos tenemos que enfrentar a cosas que se salen de nuestra capacidad, cuando nos tenemos que enfrentar a situaciones dolorosas que van más allá de lo que a veces sentimos que podemos aguantar, desafíos que definitivamente los vemos súper difíciles porque lo son, como por ejemplo lo que estaban pasando los israelitas cuando iban a entrar a la tierra prometida. Se encuentran con gigantes, tienen que pelear ellos con gigantes. Ellos han sido esclavos toda la vida, no saben de guerra, no saben de pelea, luego se tienen que enfrentar con gigantes para poder conquistar. Y cuando llegan a eso se atemorizan mucho porque ellos están viendo su capacidad, están viendo su estado físico, están viendo sus recursos de guerra, sus armas. No tenemos armamento como de pronto lo tienen ellos, no tenemos el entrenamiento de guerra que tienen ellos, no somos soldados, no sabemos qué vamos a hacer. Están viendo su capacidad humana, su fuerza física al lado de algo que les sobrepasa por mucho más, es muchísimo mejor que ellos. Entonces así nos va a pasar en este camino. Muchas veces nos vamos a encontrar con desafíos que uno los ve y dice, no, es un gigante. Para mí, cuando yo digo es un gigante, es tan grande el desafío que sentimos que no somos capaces. Y quiero hablarlo, hay muchos problemas y cosas, pero quiero hablar algo tan sencillo como cambiar. Cosas que el Señor nos dice, ¿no? A ver, ¿qué ejemplo puedo usar? Cuando el Señor dice, amen a sus enemigos, oren por quienes lo persiguen. Para uno es muy fácil predicarlo, pero cuando te hacen algo feo, que te duele, que te lastima, es un momento que es difícil. O cuando el Señor dice, tolérense unos a otros, ténganse paciencia unos a otros, sométanse unos a otros, sean humildes. Hay tantas cosas que la Biblia nos manda a hacer, que hay muchas personas que hasta se han atrevido a decir, no, es que esto no es algo literal, lo que nos está mandando a hacer Jesús y lo que manda la Biblia. Esto no es literal, esto es algo simbólico. ¿Por qué? Porque se ve tan difícil de que como humanos podamos llegar a ese nivel de santidad y a ese nivel de lealtad a Dios y de perfección, de todo lo que la Biblia dice. No sean vencidos por lo malo, no se dejen arrastrar por las corrientes de este mundo. Y hay tantas cosas que la palabra dice. Cuando vamos a la iglesia nos enfrentamos, en las iglesias donde realmente se predica la palabra de Dios, nos enfrentamos a cosas que sabemos que debemos hacer, pero cuando estamos en nuestra vida diaria decimos, wow, es que esto es complicado, me quiere arrastrar ciertas cosas en mi vida, aunque yo sé que necesito cambiarlo. Y es allí donde el no entender este principio que yo quiero hablar hoy puede llevarnos a una frustración o puede llevarnos a algo peor, a ni siquiera intentarlo, a conformarnos con ser cristianos mediocres. Apariencias. Sé que no estoy viviendo como debería vivir, pero es que no puedo, es que no se puede, es imposible. Esa es la moda de ahora. Ahora es el evangelio que muchos prefieren adoptar. No, es que es imposible, todos tenemos errores, y con ese cuento unos a otros se dan palmaditas en la espalda para callar sus conciencias. Pero la verdad es que Dios no nos mandaría a hacer cosas si no las pudiéramos hacer. ¿Para qué Dios? Para frustrarnos a todos. ¿Para qué Dios nos va a dejar una Biblia diciendo, no hagas esto, no se peleen, anden en unidad? Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, que se entregó por ella. Trátelas con delicadeza, no seas áspero con ella. Esposas, respeten a sus esposos. O sea, tantas cosas. No lo va a hacer Dios sencillamente para frustrarnos y decir, bueno, pues que ellos ahí batallen como puedan y sientan culpabilidad. No, es porque
hay un aspecto que necesitamos entender. Y es que todo esto ha sido diseñado para llevarse junto con el poder de Dios. No es uno solo en sus fuerzas. Y aquí le voy a decir algo, que de este pensamiento que tuve un día en la mañana durante esta semana es que nació esta predicación o este mensaje, este video. Pensé, si no necesitas el poder de Dios para lograr esto que Dios te está pidiendo, entonces significa que es algo que se puede hacer en fuerza humana. Y si tú lo puedes hacer en fuerza humana, entonces ¿para qué Dios necesitaría darnos su poder? ¿Para qué necesitamos el poder, el dunamis, el poder sobrenatural del Espíritu Santo, de la gracia de Dios derramada, si no vamos a enfrentarnos a cosas que van a necesitar ese poder? No sería necesario el poder de Dios para nada. No sería necesario el poder del Espíritu Santo. No sería necesaria la gracia de Dios. No se necesitaría lo sobrenatural de Dios para nada. No se necesitaría orar, no se necesitaría ayunar, no se necesitaría congregarse, no se necesitaría buscar a Dios. No se necesitaría nada de eso, porque en nuestras fuerzas humanas lo podemos hacer. Escuche bien lo que le voy a decir. Si nosotros vivimos igual que el que está afuera, o sea, el no cristiano, porque el no cristiano vive en sus propias fuerzas. Nosotros, antes de ser cristianos, vivíamos en nuestras propias fuerzas. Por eso se espera que el cristiano tenga un nivel de vida que sea totalmente alineado a la Escritura, porque se supone que nosotros tenemos el Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos habitando dentro de nosotros. El poder que levantó a Cristo de los muertos habita dentro del creyente. Y Dios todo el tiempo nos está energetizando con su poder, con su espíritu, cuando oramos, cuando buscamos a Dios, cuando le adoramos a Él. ¿Para qué? Para que podamos hacer cosas más allá que lo que una persona en sus fuerzas humanas puede hacer. Por eso es muy incorrecto que nosotros vivamos igual que la gente que no tiene ese poder. Porque se supone que nosotros, como ya tenemos ese poder, tenemos la capacidad de parte de Dios para poder hacer cosas que humanamente no son posibles. Y por eso necesitamos entender este principio para cuando nos enfrentemos a retos grandes, desafíos grandes, ya sea con nuestro carácter, con nuestro temperamento, con otras personas, con desafíos en el ministerio, en el área laboral, en lo que sea, familiares, con hijos, etcétera, en el matrimonio. Necesitamos entender que este camino ha sido diseñado para vivirse bajo el poder de Dios, con la ayuda del poder de Dios. Por eso nunca va a llegar el momento, y aquí escúcheme porque este es un punto culminante de esto. Nunca va a llegar el momento donde tú vas a sentir que tienes todo bajo control y que estás seguro en todas las áreas de tu vida y que estás fuerte en todas las áreas de tu vida y que no necesitas ayuda divina de nada. Nunca va a llegar ese punto. Por eso no debemos perseguir eso. Lo que debemos perseguir es a Dios, porque Él es el que nos va a dar la fuerza para poder lograr todo lo que nos encontremos en el camino. A veces estamos persiguiendo las cosas para poder tener una independencia porque sentimos que esto nos da seguridad. Cuando sentimos que tenemos todo bajo control, que lo podemos hacer todo. Por ejemplo, hay personas que buscan las finanzas porque piensan que las finanzas, el dinero, les van a dar una seguridad. Ya no voy a estar preocupado de cómo voy a pagar, llegar a fin de mes, cómo voy a pagar la renta, cómo voy a pagar el carro, cómo voy a suplir lo que los niños necesitan. Si tuviera mucho dinero, ya no me tendría que preocupar por las finanzas. Pero hay gente que tiene muchas finanzas, pero batalla con la depresión y con la ansiedad y con los ataques de nervios, ataques frenéticos. Hay otros que tal vez son muy tranquilos en sus emociones, no tienen ese tipo de ataques, pero están batallando con una familia quebrada, con una familia disfuncional.
Hay otros que también tal vez tienen una familia funcional, una familia llena de amor, pero están luchando con enfermedades. Tal vez hay otros que no están luchando con enfermedades, tienen una salud de hierro, pero están luchando con pérdidas. Se les murió un hijo, se les murió su cónyuge. Situaciones de verdad que son adversas y difíciles. Entonces, siempre vamos a necesitar a Dios. Nunca va a llegar el momento donde nosotros nos sintamos lo suficientemente fuertes en todo, y por eso estamos buscando cosas. Porque la verdad, una de las cosas que el ser humano tiene necesidad, una de las necesidades del ser humano es la seguridad. Sentirnos seguros es algo que todos nosotros necesitamos para sentirnos felices, para sentirnos plenos. La seguridad es algo que ya hemos sido diseñados para que si nos llega a faltar, no somos felices cuando nos sentimos inseguros, con zozobra, no sabemos qué va a pasar en el futuro, no sabemos en qué va a terminar esta enfermedad, no sabemos qué va a pasar con nuestros hijos en el futuro. El sentirnos seguros es una necesidad tan grande que es lo que hace que a veces persigamos muchas cosas, aún como creyentes. Hay personas que no se congregan, que no sirven a Dios y que están sumidas en el trabajo día y noche porque piensan que una seguridad financiera de dinero les va a dar la seguridad en sus vidas. Pero cuando encontramos eso nos damos cuenta que entonces hay otra área que no podemos controlar y ahí vamos siguiendo una cosa, otra. Hay otra gente que busca la seguridad en la aceptación de otros, que si me ven bonita, que si me admiran, que los aplausos de la gente, lo que la gente piensa de mí, si me dan likes, si me siguen, etc. Pero hay gente que tiene todas esas cosas, pero tiene otras áreas de su vida donde se siente inseguro. Por eso no debemos buscar la seguridad en cosas fuera de Dios. Nuestra seguridad viene del poder de Dios. Nuestra seguridad no viene de las circunstancias de la vida ni de las áreas diferentes de nuestra vida. Nuestra seguridad viene de Dios, de que Él va a estar ahí para ayudarnos, de que Él nos va a dar el poder. Y quiero leer este pasaje rápidamente en 2 Corintios 12:9 y la voy a leer en la NBI. Dice así: pero Él me dijo, este es Pablo hablando después de que oró a Dios porque él tenía un aguijón que lo atormentaba y dice que le oró a Dios 3 veces para que se lo quitara. Y entonces dice, pero Él me dijo, o sea, Dios me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Mire qué poderoso está este pasaje. El apóstol Pablo, digamos que era una enfermedad, porque ahí los estudiosos no se ponen de acuerdo. Hay gente que piensa que el aguijón era persecución, otros piensan que era una enfermedad en los ojos. Bueno, supongamos que es una enfermedad para no entrar mucho ahí. Pero digamos que él sufría de esta aflicción en su cuerpo, de pronto le dolía, no podía ver de la mejor manera. Él sentiría que si no tuviera esa enfermedad podía de pronto desarrollar su ministerio con más libertad, con más comodidad, y entonces por eso le pedía al Señor, Señor, por favor, sáname, por favor, Señor, quítame este aguijón. Pero entonces el Señor le dice, te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Lo que le está diciendo es, mi poder opera con fuerza en esas áreas donde tú no puedes. Por eso es suficiente, eso te basta. No necesitas estar completamente sano para que tu ministerio, el que yo te he mandado a hacer, fluya con poder. Y fue así. Pablo fue de las personas que realmente trastornó al mundo. Donde llegaba le decían, ya llegaron esos trastornadores. O sea, él de verdad que expandió el evangelio de una manera impresionante. Su ministerio marcó la historia. Incluso las cartas, los escritos de él somos las que tenemos hoy de referencia para discipularnos, para conocer al Señor, aunque estaba enfermo. La enfermedad no marcó quién iba a ser él. Y aquí entonces quiero hablar de esta verdad. Hay cosas que de pronto para nosotros se nos hacen muy difíciles,
Pero ahí es donde necesitamos entender que el poder de Dios es suficiente para sacarnos adelante y para llevarnos en victoria a pesar de eso que estamos viviendo. Y luego le sigue diciendo, por lo tanto, dice el apóstol Pablo más bien, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Entonces, ¿qué era lo que el apóstol Pablo estaba diciendo aquí? Él estaba diciendo, entonces ya no me voy a sentir mal porque soy débil en alguna área, en esta área en específico que era el aguijón, sino que más bien sé que esa debilidad hace que el poder de Cristo opere en mí. Si no necesitamos el poder de Cristo, el poder de Dios para nada, es porque se puede hacer humanamente. No se necesitaría a Dios. Y nosotros, en busca de seguridad, pensamos que la independencia de Dios, el no sentirnos vulnerables en áreas de nuestra vida, es lo que nos va a dar la seguridad, y no es así. Por eso les digo, esto hubiera querido que me lo enseñaran desde el principio. El ser vulnerables es lo que nos hace fuertes. El ser vulnerables es lo que nos hace necesitar a Dios, el que nos hace mantener los pies en la tierra buscando a Dios, entendiendo que es de Él que viene nuestra fuerza, nuestro poder. Es de su gracia. La gracia de Dios es ese poder que nos ayuda a hacer cosas que en nuestras capacidades no es posible, que nos ayuda a soportar heridas, dolores, adversidades. Por eso es que el salmista decía, con mi Dios yo desbarataré ejércitos enteros, yo saltaré muros. Y también dice Habacuc, y también está en los Salmos, que dice, mi Dios es el que me da pies como de ciervas, y en mis alturas me ayuda a andar. Es Dios el que te da la capacidad en tus pies para que tú andes en lugares donde la gente regular no puede andar. Mire qué poderosa es esta verdad. Por eso nuestra seguridad no debe estar en buscar que todo esté bien en nuestra vida, sino nuestra seguridad debe estar de que el poder de Dios va a estar ahí para socorrernos y para ayudarnos en medio del sufrimiento, en medio de la tristeza, en medio del ataque, en medio de la batalla, en medio donde somos vulnerables. Porque, a ver, hermanos, yo en estos días estaba meditando eso, nuestros enemigos realmente son mucho más fuertes que nosotros. La habilidad de engaño que tiene el diablo y esos espíritus inmundos, su inteligencia y su sagacidad es sumamente mayor a la nuestra. Nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de derrotarlos. Pero es diferente cuando el nombre de Jesús está en nuestra boca y cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros. Por eso la independencia de Dios no es donde vamos a encontrar la seguridad en otras cosas, no, es dependiendo de Dios. Donde encontramos el poder, es dependiendo de Dios, donde Él nos capacita para hacer cosas que en nuestras fuerzas jamás podríamos. Por esa razón, la persona que se sabe débil es la más fuerte. Esta es una verdad que con esta verdad quiero terminar. La persona que se sabe débil es la más fuerte. ¿Por qué? Porque la persona que se sabe débil es la que ora. Una persona que cree que en sus fuerzas puede hacer todas las cosas no necesita orar tanto como aquella que se sabe débil. Una persona que se ha confiado mucho en su don y en su talento y que tiene una seguridad en su don y su talento, puede salir a ejercer ese don y ese talento y no se siente mal si no ora, no busca a Dios. La persona que se siente débil, que entiende que en sus fuerzas no puede, que entiende que necesita la guianza de Dios, la fuerza del Espíritu, es la persona que ahí está orando antes de ejercer su don, antes de ejercer su talento. Es la que está ayunando, la que está orando porque entiende que en sus propias fuerzas no puede. Entonces, mire cómo el reino de los cielos, por eso les decía que es una mentalidad totalmente contraria, es como al revés a lo natural. Porque en este reino nos encontramos que el más débil entonces es el más fuerte.
y que el que se siente más fuerte y se cree más fuerte, entonces es el más débil porque está operando en sus propias fuerzas. Pero el que se sabe débil y el que reconoce su debilidad, entonces es aquel que resulta siendo el más fuerte. Y vemos eso muy plasmado en Jesucristo cuando Él caminó en esta tierra. Dice que la Biblia que Él se despojó y se humilló, se despojó de su divinidad y caminaba bajo el poder del Espíritu Santo, pero Él tenía una vida de oración tremenda, porque Él entendía que necesitaba que el Padre lo guiara y que el Padre le diera el poder. Cuando se iba a enfrentar a la cruz, que estaba en tanta angustia, ¿qué hacía Jesús? Oraba. En medio de su debilidad, cuando Él se sentía que no era capaz. Y vemos a un Jesús que tomaba la oración como una prioridad, la conexión con su Padre Dios como una prioridad, porque Él entendía de que ahí era donde Él iba a encontrar la fuerza. Aunque Él era Dios, Él decide despojarse de todo esto para modelarnos a nosotros, que es cuando nosotros reconocemos la debilidad que le vamos a buscar a Dios. Una persona que se siente muy humilde no va a andar buscando a Dios ni rogándole que limpie su corazón como aquel que entiende que es orgulloso y que batalla con el orgullo. Una persona que se cree muy fuerte ante el pecado, que piensa que el pecado no le toca, que no tiene pecado, no va a buscar a Dios de la misma manera que aquel que sabe que está batallando y que hay áreas en su vida que son debilidades fuertes que lo pueden llevar a pecar y a perderse. Entonces, el poder del creyente no está en la capacidad propia. El poder del creyente no está en llegar a un momento donde nos independicemos y sepamos todo y estemos fuertes en todas las áreas. No, el poder del creyente es cuando entendemos nuestra debilidad, cuando nos comparamos con la palabra y vemos cómo nos falta para parecernos a Cristo, cómo nos falta en humildad, cómo nos falta en mansedumbre, cómo nos falta en rendición, cómo nos falta en dejar el amor al mundo, cómo nos falta en ser obedientes cuando nos comparamos con esos hombres de Dios, mujeres de Dios, que realmente eran personas. Hermanos, a mí una persona que realmente admiro de corazón y que desearía con todo mi corazón ser como ella es ser como Ruth. Una mujer realmente humilde de corazón. Y cuando veo esas historias me comparo y digo, ay Señor, no, es que qué desastre. Me falta tanto. Veo tanta arrogancia, tanto orgullo en mí. Veo a Ruth, nada que ver conmigo. Veo a mi Señor Jesús y digo, no, es que no doy la talla para nada. Es cuando tú reconoces esas debilidades que viene el poder de Dios y te ayuda. Te ayuda a vencer, te ayuda a que puedas tú hacer cosas que en tus fuerzas jamás. Entonces por eso es que Dios le dice a Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces no se trata de hacernos fuertes en nuestras propias fuerzas. Se trata de humillarnos, reconocer nuestra debilidad todos los días delante de Dios y por esa razón buscarle en oración, saber que no nos podemos separar de Él. Hermanos, mire, yo dependo de Dios hasta para mi ánimo. Así de tremenda está la cosa conmigo. Cuando yo no busco a Dios como lo suelo hacer todos los días, me empiezo a poner irascible, empiezo a perder la calma. Lo que hacen las personas, no les tengo la misma paciencia que cuando tengo la investidura que viene del Espíritu Santo. No viene de mí, es que eso yo ya lo he entendido. Tengo paciencia con la gente, los veo con amor. El amor no puede venirnos a nosotros, brotarnos de esta naturaleza caída, no viene de nosotros. Pero cuando oramos, buscamos a Dios continuamente, ese amor empieza a venir a nosotros, empezamos a amar a la gente, a amar a los inamables, a amar a las personas que de otra manera no podríamos amar. Entonces, el secreto de la fuerza del creyente es la dependencia en Dios. Y para depender de Dios tú tienes que reconocer que sin Dios no puedes, que este camino se hizo para poder llevarlo y tener victoria
bajo el poder del Espíritu Santo, bajo el poder de Dios. Y entonces ahí es donde vamos a ver que nos sentimos seguros, aún en desafíos que nos sobrepasan, aún en cosas que no vemos cómo podemos cambiar, heridas, dolores que no supimos cómo superamos. ¿Pero por qué? Porque el poder de Dios se perfeccionó, operó en medio de nuestra debilidad. Bueno, espero que esta conversación haya cambiado la manera como ves las cosas y que puedas tener esa libertad de darte cuenta de que es en Dios donde vas a encontrar tu fuerza. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.